Todavía puedo decir buenos días, ¿eh? No hará falta decir buenas tardes. Antes de nada, transmitir los saludos de los hermanos que se reúnen en Montornès. Y bueno, la verdad es que es hermoso cuando puedes recordar todo lo que el hermano ha hecho y sigue haciendo. A mí se me venía a la mente, Antonio, el Señor te ha puesto de portero en la iglesia. Y a veces nos da un poco la sensación que hay servicios que están como menos valorados, ¿no? Y se nos hablaba de la responsabilidad, y es una responsabilidad muy grande predicar, pero también es una responsabilidad muy grande estar ahí, siempre, cada día, a la hora oportuna. Y el Señor te escogió para eso. Y no es un servicio de poca valía, porque creo que es un servicio que el Señor encomendó a ángeles cuando cerró las puertas del Edén. Hubieron ángeles vigilando. Hay santuario. Hay un santuario no hecho de tela, sino de carne. Hay un santuario, perdón, me estoy liando. Hay un santuario en gloria. Y yo no sé, cuando estemos en la Nueva Jerusalén, si habrán puertas o ya no harán falta, pero allí hay un santuario. Y, Antonio, tú has estado siendo preparado para ministrar de portero. Y es una bendición muy grande. Al mismo tiempo que es una bendición muy grande que el Señor te concediera, Eugenia. Porque tú has podido estar aquí día sí, día también, porque ella estaba en casa, ministrando en el hogar. Así es que damos gracias a Dios por vosotros, por vuestro ministerio. Yo os he conocido poco, pero en lo poco que os he podido conocer, siempre habéis estado ahí. Gracias por ello. Y bueno, Marcos, ¿qué salmo has pedido? Por un momento he pensado, cielos, el 139. ¿Sabéis? Traigo el 138. Y leyendo el Salmo 139, te das cuenta que no están puestos al azar, sino que tienen un motivo y un orden. Y os invito a que leamos el Salmo 138. Dice así la palabra del Señor. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este es un salmo, evidentemente de David, donde nos muestra una mirada hacia atrás. Y lo hace con agradecimiento por las experiencias que había recibido, por la bondad de Dios experimentada en su vida. Desde esta perspectiva,
desde esa mirada atrás, viendo lo que Dios ha hecho en su vida, puede echar una mirada hacia adelante, con seguridad, con convicción, con confianza, sabiendo que de la misma manera que Dios ha obrado en su vida con anterioridad, va a seguir haciéndolo a partir de ahora. Es decir, es una mirada de confianza hacia el futuro. David nos está mostrando que la fe no es un salto al vacío, no es un paso hacia el vacío, no es ni un pensamiento ni una opinión, sino que es algo que está basado y fundamentado en su experiencia. Por eso puede ver el futuro con confianza. Esa es una experiencia que tenemos todos los creyentes, porque hemos tenido esa experiencia de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y cuando yo miro atrás, veo todo lo que Él ha hecho. Y desde esa perspectiva yo puedo mirar hacia adelante con la seguridad, con la convicción de que Dios va a seguir obrando de la misma manera. Y David siente eso. Y por lo tanto podríamos dividir este salmo en dos puntos, en dos partes. La primera, versículos del 1 al 3, donde vemos una declaración de alabanza por el pasado. Y versículos del 4 al 8, donde vemos la declaración de confianza para el futuro. Versículos del 1 al 3, donde vemos la declaración de alabanza por el pasado. Es importante, y David así nos lo hace ver, es importante que antes de alabar a Dios, miremos nuestra condición. Fijaros que dice, no dice te alabo con todo mi corazón, dice te alabaré con todo mi corazón. Y antes de empezar a alabar a Dios, mira su interior. Dice te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre. Primero, esa posición. Es decir, yo no puedo venir a alabar a Dios de cualquier manera. Requiere algo de mi parte. Requiere que yo haga una mirada hacia mí, interior. Requiere que esté atento a lo que el Señor quiere. Dice que te alabaré con todo mi corazón. Y esto es una confesión o una declaración muy audaz por parte de David. Fijaros lo que nos dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Hoy, el hombre, por naturaleza, en su corazón, piensa exclusivamente el mal. Y si luego nos vamos a Jeremías capítulo 17 y versículo 19, creo que vemos como el profeta dice, engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Y además hace la cuña, más que cualquier cosa, y se me ha ido, perdonad, pero es eso que comentabas antes de la responsabilidad, que a veces te hace estar muy nervioso. Jeremías, capítulo 16. No, perdón, 17. No.
Sí, 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y mirad lo que apuntilla, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así es que David lo primero que hace es decir, te alabaré con todo mi corazón. Es una declaración muy audaz. Su intención, su propósito es no retener absolutamente nada en la alabanza. Es decir, lo va a hacer con todo su ser, con todo su fervor, con toda sinceridad, con todo su corazón. La Biblia nos dice que Dios escogió a David porque era conforme al corazón de Dios. Gracias por el apunte. Porque era conforme al corazón de Dios. Y el texto nos dice también que cuando David es ungido por Samuel, dice que el Espíritu de Jehová le acompañó a partir de ese momento. Pues sabía lo que era ser guiado por el Espíritu Santo. Y dice, con todo mi corazón. Por lo tanto, David es una persona conforme al corazón de Dios, pero es la misma Biblia la que nos va a enseñar que David precisamente no era un santo. Era un ser humano como tú y como yo, capaz de mentir a los sacerdotes para obtener pan, capaz de asociarse con el enemigo, con los filisteos, capaz de adulterar con Betsabé y de planificar la muerte de su marido. Falló en la educación de sus hijos, hasta tal punto que los 3 primeros mueren de manera violenta. Primero, el primogénito, que viola a una hermana de Absalón. Absalón se venga y lo mata. Y Absalón le organiza una guerra civil que casi acaba con su reino. Esta es la posición de David. David no es aquel David que nos hace Miguel Ángel, aquella estatua perfecta, aquella estatua donde vemos a un hombre en la edad adulta, en la edad madura, en la edad perfecta de la fortaleza del hombre, con aquella musculatura, con aquellas líneas perfectas, desnudo, mostrando su inocencia, con un mármol blanco de honradez y de pureza. Así es como van las novias a la boda, ¿verdad? De blanco, manifestando y mostrando. No es ese hombre, y Dios no quiere que pongamos a David en ese pedestal. Está, ¿cómo diría? Dios quiere que nos demos cuenta que David es una persona como tú y como yo, con nuestras virtudes, pero también con nuestros defectos. Y lo que Dios quiere del ser humano es venir a morar al corazón, como hizo con David cuando fue ungido. A partir de ese momento el Espíritu de Jehová anduvo con él. Y Dios quiere andar con cada uno de nosotros. Y lo quiere hacer desde el corazón. Por eso el día que nos convertimos, nos dice la palabra que cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Así es que en ese sentido, permitirme que os diga
que somos igual que David. Todos aquellos que hemos conocido al Señor, todos aquellos que nos hemos arrepentido y que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, nos ha hecho un corazón de carne. Y lo que Él quiere es venir a morar en nuestro corazón. Y me vais a permitir una pequeña reflexión. En mi casa, recuerdo que cuando mi madre me decía antes de estar casado, me decía, cuando te cases harás lo que quieras, pero mientras estés en mi casa harás lo que yo diga. Y a los pocos días de casado, ¿de cómo me engañó? Porque me dijo, fui recién, a ver, no me engañó, entenderme, es una pequeña broma, me dijo, fui a casa de mi madre y me dijo, he estado en casa de Noemi. Y yo, mamá, ¿es mi casa? Dice, no, tú no estabas. Me lo dejó muy claro. ¿Vale? O sea, que eso de hacer lo que te dé la gana, nada. Pero bromas aparte. En mi casa, los lunes es zafarrancho de limpieza. Se limpia a fondo. Y luego, de lunes a sábado, la limpieza del suelo y la cocina para que la casa esté ordenada y limpia. ¿Vale? Muy bien. Y cuando tú vas a una casa en estas condiciones, lo primero que hacen es enseñarte la casa. Las habitaciones, el comedor, etc. Y tú te sientes a gusto, porque ves esa casa limpia. Y no te importa estar más tiempo. Pero si resulta que vas a visitar vas a una casa donde no ves esa limpieza, cuando tú te sientas en el sofá, los pelos del gato. Te empiezas a rascar y estás deseando irte. Y diréis, Miguel Ángel exagera. Sí, estoy exagerando porque quiero llevaros a esa situación. Dios ha cambiado mi corazón de piedra en un corazón de carne para habitar en él. ¿Cómo está mi corazón? ¿Hago zafarrancho de limpieza el domingo? Y ya. Cuando el Señor viene a mí y está en mi corazón, ¿le dejo pasar solo al comedor y ya? Es una reflexión que tenemos que hacernos. A la hora de alabar al Señor, antes de ponerme a alabar al Señor, Él dice, te alabaré. Mi intención es alabarte, pero primero con todo mi corazón. Es decir, he de analizar mi corazón para ver cómo está. Necesitamos un corazón quebrantado para arrepentirnos de nuestros pecados. Pero también necesitamos un corazón completo para alabar a Dios. ¿Cómo está mi corazón? ¿Solo le dejo entrar al comedor? Dice, con todo mi corazón. David no deja dudas, no deja lugar para motivos mixtos. Es decir, alabo a Dios, pero estoy en el mundo y también me alabo mis hobbies. Solo a Dios. Es Dios y solo Dios el que ocupa o tiene que ocupar toda la plenitud de mi corazón para una perfecta alabanza. Y David está en esa condición. Todo su corazón. Ha mirado atrás, ha visto lo que Dios ha hecho por él. Y solo le queda entregarle su corazón. Todo su corazón. Y entonces sigue diciendo, delante de los dioses te cantaré,
de los dioses te cantaré salmos. No nos podemos imaginar en ningún momento a David delante de los ídolos adorándolos, ¿verdad que no? Es impensable, inimaginable. Entonces, bueno, hay varias ideas sobre lo que David quiso decir con delante de los dioses te cantaré. Una de ellas, quizás, sea una declaración de lealtad a Dios y solo a Él. Y los dioses que representan a los reyes de la tierra, al cual hará mención en el versículo 4, pues son esos reyes paganos. Puede ser que quizás dioses haga referencia a seres angelicales, como nos dice en la versión, como traduce la versión de la Septuaginta de Hahnemann. Quizás Dios se refiere a los sacerdotes que ministraban en el santuario. El significado que yo entiendo aquí es que cantaré salmos a ti y solo a ti. Me encuentre donde me encuentre, delante de quien esté, ya sean reyes, ya sean ángeles, ya sean sacerdotes. A ti y solo a ti levantaré mi alabanza. Hay un himno que cantamos que dice, porque solo tú eres digno de que todos te adoren. Bien, David se va a convertir en podríamos decir, en un testigo contra la impotencia de los ídolos, porque la alabanza corresponde a Dios y solo a Dios. Y no a esos dioses de las naciones cuyos reyes van a tener que dar cuenta. Y claro, hablamos de esos reyes que tendrán que dar cuentas. Pero yo no sé vosotros, pero yo era el rey de mi casa. Y ese rey soy yo. Y esos ídolos son mis hobbies, son mis deseos, son mis anhelos. Y todo eso, ¿cuántas veces nos lo hemos puesto delante del Señor? Dios es un Dios celoso y no quiere medias tintas ni medias verdades, ni quiere ser compartido. Y esto nos lleva a otra pequeña reflexión. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? Porque si está en medio de los ídolos, es decir, si está en medio del fútbol, está en medio de las redes sociales, está en medio de mi trabajo, está en medio, poner lo que queráis, del cuerpo sano, deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos puso un corazón de carne para morar en él. Pero si yo dejo que todo eso esté en mi corazón, ¿sabéis qué sucede? Que Dios se ha ido. No es porque yo lo haya echado, es porque Él se ha ido. Porque Él es un Dios celoso. Y Él lo que quiere es que su trono esté allí, en mi corazón. Y yo le deje reinar. No lo comparta con mis hobbies. David continúa diciendo, me postraré hacia tu santo templo. Fijaros que todavía no ha empezado a alabar a Dios. Primero, su posición. Una reflexión sobre su corazón. Una reflexión sobre dónde esté para alabar a Dios, sea donde sea. Y ahora dice, me postraré hacia tu santo templo. Incluso cuando David no estaba en el templo, lo reconocía como el lugar designado por Dios para adorar y sacrificar. Y la Biblia nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. Y el lugar de nuestra adoración es nuestro corazón. David adoraba
según la dirección de Dios. ¿Cuál es la dirección hacia la que yo adoro? Un comentarista dice: donde quiera que estoy, el rostro de mi alma se volverá por sagrado instinto hacia ti, en el arca de tu presencia, en el Hijo de tu amor, mirando a Cristo. Pero fijaros lo que dice el comentarista: el rostro de mi alma se volverá por sagrado instinto, no porque yo lo piense. Ahora me toca el domingo venir a celebrar culto. Ha de salir de puro instinto. ¿Tú haces latir al corazón? ¿Le dices a tus párpados que se cierren? No, ¿verdad? Esa es la idea. No porque yo decida, sino porque sale de dentro de mi corazón. Es muy diferente. Si yo decido o deciden por mí que yo tengo que venir, pues no voy a estar aquí. Voy a estar en cualquier sitio. Mi mente tiene la capacidad como para irse. Pero si sale de dentro del corazón, mi anhelo, mi deseo, es precisamente ese: compartir con mis hermanos y estar aquí. Pero no porque yo me lo planteé, sino porque sale de mi corazón. Hay un himno que cantamos que dice: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. ¿Es este nuestro verdadero instinto? Porque este es el que debería de ser. Este es el que Dios quiere que sea, ese instinto. Bien, y una vez que David se ha puesto ya, podríamos decir, en disposición de alabar, va a recordar los motivos por los que tiene que alabar. Y nos dice en la segunda parte del versículo 2 y versículo 3, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Por tu misericordia y tu fidelidad. La alabanza de David no era una adoración vacía. Tenía razones detrás que eran la base para ella. Seguramente recordaría toda su vida lo que había pasado, cómo le había fallado a Dios y cómo Dios en su eterna misericordia se apiadó de él cuando se asoció con los filisteos. Iba a estar obligado a atacar al pueblo de Israel, pero Dios en su misericordia lo impidió. Y él ve, se da cuenta de eso, reconoce su error, su culpa, y ve la misericordia de Dios obrando en su vida. Y esa es su base. El Señor opera en misericordia en mí. Ve cómo ha sido perdonado por Dios una y otra vez. Y nosotros vemos cómo Dios nos perdona una y otra vez. Y cuando miramos atrás, nos damos cuenta. Cada uno conoce su interior, cada uno conoce su pecado y cada uno conoce el perdón de Dios para él y cómo Dios ha operado con él con misericordia. Y en base a esa misericordia puede decir, ¿y tu fidelidad? Porque él vio cómo Saúl fue derrocado, cómo murió sin dejar descendencia. Y Dios le había prometido a David
descendencia para siempre, pensando en el Señor Jesús. Yo no sé lo que él pensaría o dejaría de pensar, pero estaba viendo la misericordia de Dios operando por su fidelidad. Le había prometido una cosa y la iba a cumplir. La fidelidad de Dios es grande y está firmemente establecida. Y la meditación sobre estos dones de Dios le daba a David una base para su espíritu de alabanza y de adoración. No le va a alabar porque, entenderme bien, porque me ha dado un trabajo, porque sí, es cierto, pero le va a alabar por la misericordia que Dios ha tenido con él, porque le ha cuidado plenamente y ha sido fiel en todo. Sigue diciendo, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Después de haber mencionado la fidelidad, reconoce la grandeza de su nombre y su palabra. David considera la forma principal en que la verdad de Dios nos es comunicada a través de su palabra. Y nos dice que la engrandece por sobre todas las cosas. Yo no sé si os dais cuenta de esto, pero está diciendo que incluso sobre su propio carácter, por encima de todo. Hay un comentarista que dice, sería como si Dios dijera, valoro mi integridad por encima de todo, pero por encima de eso, lo que quiero es que me creáis y por eso os doy mi palabra y os la pongo ahí delante. No es que el resto de características de Dios pasen al segundo lado, entenderme bien, pero es como si dijera eso. Dios nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo, pero también nos ha dado su palabra para que meditemos en ella, para que la guardemos, para que la cuidemos. Y esta es una declaración notable que muestra evidentemente la increíble consideración que Dios tiene hacia su palabra y hacia nosotros. Pone por encima de todo su propia palabra, incluso en mayor estima que su propio carácter. Y la pregunta que hago es, ¿y qué hace Dios con su palabra? Hebreos capítulo 10, versículo 16. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Hasta qué punto nos ama el Señor? Ha puesto su ley, su palabra, en nuestros corazones y las ha escrito en nuestra mente. Y es muy importante el orden. Primero, en mi corazón. Y luego, en mi mente, en mi razón. ¿Vale? Y no lo hagamos a la inversa. No lo hagamos a la inversa, porque si intento razonar a Dios, me voy a encontrar intentando razonar absolutamente con todo. Con la evolución, con la homosexualidad, con el machismo, con el feminismo. Y cada uno puede sacar sus razonamientos. Pero ¿sabéis qué pasa? Que si yo pongo en primer lugar mi razonamiento, va a acabar ocupando mi corazón.
Así pues, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios en tu corazón? Olvídate de lo que dice el mundo. Prescinde de eso. Porque si tú te encuentras meditando, reflexionando, razonando con todo eso, te vas a acabar dando cuenta de que en tu corazón va a estar eso y no la ley de Dios. ¿Y qué sucede? Pues que poco a poco se va a ir endureciendo tu corazón. Y ese corazón que Dios había puesto dentro de ti, de carne, se va a volver a ir poco a poco transformando en ese corazón de piedra. Y Dios no va a estar ahí. Podemos acabar con nuestros razonamientos y poniendo nuestra propia ley en nuestro corazón, como he dicho. Y podemos llegar a decir aquello de, yo no lo veo así. ¿No lo habéis escuchado nunca? O Dios no me dice eso a mí. A cada uno le dice una cosa diferente a Dios. ¿No, verdad? Porque su palabra es una, no dos ni tres. Mi razonamiento sí que es diferente del tuyo, pero mi fe es la misma que la tuya. Mi convicción en la palabra es la misma que la tuya. Y lo que dice la palabra lo dice lo mismo para ti que para mí. Y eso es muy grande. No es para que lo razonemos. Dios no quiere que yo razone su ley. Lo que quiere es ponerla en mi corazón para sentirla. Porque si siento su ley, sentiré a Dios. No quiere que la razone, quiere que la sienta. No solo que la sienta, sino que la creamos. Creyéndola a Él, creyendo la palabra, le creeremos a Él y le obedeceremos. Y eso es lo que Dios quiere. No que yo le razone, sino que yo le obedezca y que le ame. Dios se ha tomado muchas molestias para que su palabra esté en nuestros corazones. Así es que no dejes que tu razonamiento te lleve a ocultar la luz que Dios ha puesto en ti. Hermano, hermana, es muy importante que dejemos hablar al corazón y no a la mente. Sigue diciéndonos, el día que clamé, me respondiste. Entran las razones prácticas. Cuando yo clamé porque necesitaba algo de Dios, Dios estaba ahí. ¿Pero por qué estaba ahí? ¿Porque es mi criado? No, en respuesta a mi amor por Él. Él no es criado de nadie, ni es deudor de nadie, pero Él quiere pagar con creces todo aquello que hacemos en su nombre. De ahí que lo haya puesto en nuestro corazón. El día que clamé me respondiste. El Señor había respondido, lo había rescatado muchas veces y cuando le fallaban las fuerzas, Dios lo fortalecía con vigor en su alma, nos dice el texto. Notemos un patrón muy importante en esta alabanza, porque es un ejemplo a seguir. En primer lugar, alaba a Dios por quien Él es. Es un Dios de misericordia, es un Dios de fidelidad. En segundo lugar, le da alabanza por su revelación, por su palabra, por el amor que ha tenido hacia nosotros al ponerla en nuestros corazones, aun considerándola como por encima de su propio carácter.
Y por último, alaba a Dios por lo que había hecho. Las respuestas a David en cada momento que se encontraba en apuros. Un comentarista dice, si la carga no era removida, aún así le daba fuerzas para llevarla. Y este es un método de ayuda igualmente eficaz. Es decir, Dios no cogía el problema y se lo llevaba, pero Dios capacitaba a David para que pudiera soportarlo y vencerlo. Y esa es la idea. No digo que Dios no haga milagros, pero no busques el milagro fuera, búscalo dentro, porque Dios te ha capacitado para poder dar un paso más adelante. David nos invita en este salmo a echar la vista atrás en nuestra vida y contemplar todo lo que Dios ha hecho en ella. Y es bueno que hagamos este ejercicio de vez en cuando, aunque sería recomendable hacerlo asiduamente, porque no hay que recordar solo lo que hizo el año pasado, lo que hizo el mes pasado y lo que hizo ayer, porque tú estás en relación con el Señor y tienes una experiencia con el Señor y el Señor te mueve y el Señor te hace ver, Señor, gracias por eso. Dios nos invita a que en esa mirada hacia el pasado podamos aposentar firmemente nuestra fe en el futuro, para que podamos mirar el futuro con confianza, con esperanza, sabiendo que de la misma manera que Dios obró el año pasado, el mes pasado, ayer, lo hará igual mañana, pasado mañana y el año que viene, porque Él me ama, porque Él ha puesto en mí su ley, porque Él ha puesto un corazón de carne para reinar en Él y está reinando en Él. Porque si es así, es lo que le pasó a David. Por lo tanto, hasta aquí hemos podido experimentar su misericordia y hemos encontrado consuelo. Consuelo en su palabra, fuerzas donde no las había para salir de las situaciones difíciles. En definitiva, hemos podido sentir su fidelidad en nuestras vidas y eso nos lleva a poder magnificarle, a honrarle, a glorificarle, a alabarle por todo cuanto Él ha hecho. Y desde esa perspectiva podemos afrontar el futuro con esperanza, confiando en Dios, que va a seguir estando con nosotros, como lo estuvo con David y todos aquellos que han creído en Él, sabiendo que nos dará los medios y las fuerzas necesarias para poder seguir adelante. Y el tiempo ha pasado mucho y no voy a poder hacer la segunda parte, pero sí que haremos una vista, una mirada a ojo de pájaro. Versículos del 4 al 8. Te alabarán, oh Jehová. Fijaros que ahora ya está hablando en futuro. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Fijaros bien, nos está poniendo en el camino de la evangelización. A cada uno. Te alabarán todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. ¿Y a través de quién lo han oído? Sí, ya sé que si no hablamos las rocas hablarán, pero ¿la han oído a través de tu testimonio?
¿Tienes la convicción, la seguridad de que están viendo en ti esa luz que el Señor ha puesto en tu corazón? Porque David está diciendo eso. Todos los reinos de la tierra van a dejar a sus ídolos y te van a alabar a ti. ¿Por qué? Porque han oído. ¿A través de quién? ¿A través de mí? ¿No hay más? Nos está poniendo en el camino de la evangelización. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Está claro. No te va a mirar por quién eres, sino por lo que tú reconoces. David reconoció que venía del pastoreo, que era humilde, que era el octavo hijo, que si heredaba algo, iba a ser el trabajo de cuidar a las ovejas, porque no le iba a quedar absolutamente nada más. Como el fariseo y el publicano cuando se acercan al templo. El fariseo lo más cerca posible. Y el publicano lo más lejos, porque no se atrevía a acercarse a Dios. ¿Y a quién mira Dios? Al humilde, al publicano. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me verificarás. Da por sentado que Dios va a seguir estando con él. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Dios necesita, tenemos la diestra y la siniestra. Y algunos como yo utilizamos la siniestra. Pero la inmensa mayoría de vosotros utiliza la diestra, ¿verdad? Es donde tenéis fuerza, es donde ejecutáis los servicios de fuerza. Pero es también donde acariciáis, donde transmitís vuestros sentimientos. ¿Verdad? Y dice que te rescatará con la diestra, con todo el cariño. Te abrazará, te acariciará. Y mientras tanto, con la izquierda, con la que no puedes, con la que no tienes fuerzas, hará así y eliminará a sus enemigos. Esa es la idea. ¿Hasta qué punto Dios no necesita organizar fuerzas? Quiere darte su cariño. Quiere que te dejes llevar por Él. Ten misericordia. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y en Filipenses capítulo 1 y versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No me abandones, no me dejes de tu mano. Perfecciona a tu Hijo. Y Dios quiere hacer eso con nosotros. Perfeccionarnos día a día, hasta el día de Jesucristo. No desampares la obra de tus manos. Confía en la misericordia de Dios. Y nosotros también podemos confiar en la misericordia de Dios y tener la seguridad de que Él va a seguir adelante con la obra que empezó en cada uno de nosotros. Para finalizar, solo leo a un comentarista. Sus manos creadoras fueron nuestras almas al principio. Sus manos perforadas por los clavos nos redimieron en el Calvario. Sus manos glorificadas sostendrán nuestras almas y no las soltarán jamás. Pues hermanos, que el Señor nos bendiga y que nos ayude a vivir esa vida de santidad que Él quiere, dejándole nuestro corazón para que Él fluya.
y ponga su ley en nosotros. Y surja de nosotros instintivamente su ley, no forzada, no recordada, sino por amor a Él. Pues que Él nos bendiga.